negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Damos muchísimas gracias al Señor que nos concede la oportunidad de estar de nuevo con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, hacía unos días que no nos veíamos. Siempre es bueno volvernos a encontrar aquí. Tenemos siempre muchas ocupaciones, pero qué bueno saber que con regularidad nos reunimos aquí. Y para los que no lo saben, los productores a veces pasan un poquito de trabajo, porque ellos vienen y quieren grabar y tienen a veces que esperar muchísimo tiempo, porque entonces José y yo empezamos a hablar, como tenemos una semana, 2 semanas que no nos vemos, empezamos a hablar y usted lo ve yo dando vueltas y haciéndonos señas y nosotros los ignoramos hasta que terminamos nuestros temas. Y entonces después que decimos, ok, vamos a empezar el programa. Así es, además tenemos tantas cosas en común, aparte de nuestra fe que siempre nos ha acompañado y también por nuestra relación, ¿verdad?, que siempre hemos tenido, que Dios en su gracia nos unió como amigos y ahora como pastores, como siervos del Señor. Así que agradecemos a todos ustedes que son parte de este programa de Hombres de Verdad y todo lo que también se produce aquí en Radio Eternidad. Y aquí estamos para llevarle otra edición de Hombres de Verdad, enfocado básicamente a todo lo que tiene que ver con los hombres. Nosotros los hombres necesitamos, por la gracia de Dios, siempre estar enfocados en Dios, dada la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pienso que en la medida en que un hombre cristiano entiende que todas sus ocupaciones son delegadas por Dios, entonces él va a tener que buscar la dirección de Dios en su palabra y en oración para que todo lo que él haga sea exactamente como Dios lo ha diseñado, para que, como Dios le dijo a Josué, para que te vaya bien. Recuerden eso. Para mí, una de las cosas que más me estimula a esforzarme en obedecer y en vivir para el Señor es que el Señor dice que me va a ir bien. Y como en este mundo hay tantas cosas que atentan para que nos vaya bien a nosotros, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra vida, nuestro ministerio, lo que sea, hay tanta conspiración, por decirlo así. El saber que hay alguien con poder, que si uno vive bajo su control, su dirección, su señorío, Él va a hacer todo lo posible para que nos vaya bien. Yo creo que en la medida en que uno entiende eso, entonces uno va a buscar vivir y hacer la voluntad del Señor. ¿Qué tema tenemos para hoy, Marcos? Bueno, en el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo manejar las diferencias en el matrimonio. Yo creo que no hay matrimonio que no tenga diferencias. Eso es totalmente seguro, porque no hay 2 personas iguales en esta tierra. No las hay. Así que quizás el punto de partida, José, sería iniciar diciendo que debemos tener cuidado de no ver las diferencias en el matrimonio como algo problemático. Porque las diferencias no son malas ni buenas. Las diferencias nosotros las convertimos o en un obstáculo o en una oportunidad para el crecimiento. Mira, Marcos, hay un autor que dice lo siguiente. Él dice, nos casamos por las similitudes, pero crecemos por las diferencias. Excelente. Porque las diferencias yo lo encuentro como un desafío para que nosotros vayamos al Señor y vayamos a su palabra
y podamos cambiar muchas cosas que son las que producen diferencia y que son parte de los daños residuales que ha dejado a nuestra personalidad la presencia y el paso del pecado sobre nuestras vidas. Entonces, obviamente que las diferencias son, como tú decías, una buena oportunidad que tenemos que aprovechar, que tenemos que sacarle el provecho para crecer espiritualmente, emocionalmente, como individuos, para madurar, para crecer matrimonialmente también. Y eso va a depender de cómo nosotros asumamos esas diferencias y cuáles son los mecanismos que Dios nos ha dejado en su palabra que nos van a ayudar a poder entender cómo manejar las diferencias en la vida matrimonial con nuestras esposas, como estamos enfocándolo a los hombres, pero también las diferencias que ellas encuentran de aspectos negativos de nosotros como hombres. Es importante entender que lo trascendente es la forma en que nosotros manejamos las diferencias. Pero al mismo tiempo entender que hay diferencias que no tienen por qué ser reconciliadas y no deben ser causa de problema. Que a ti te gusta almorzar algo y a tu esposa no le gusta. Pero eso no debe ser causa de conflicto. Eso se le busca la vuelta, como decimos aquí en República Dominicana. Uno tiene que aprender a ceder, uno tiene que aprender a acoplarse al otro. Recuérdense que una de las características principales del amor es que no busca lo suyo. Entonces, si yo busco lo del otro, estoy tratando más de perseguir aquello que le gusta al otro que lo que me gusta a mí. Hay diferencias. A ti te gusta el azul y a ella le gusta el verde. Eso no debe ser causa de conflicto. Eso no hay que vamos a reconciliar eso, pero porque hay que reconciliarlo. No, o siendo, eso es irrelevante. En un caso más real, tú eres una persona adusta, seria, que te ríes poco, y resulta que tu esposa es este tipo de mujer que es un cascabel. Siempre se está riendo, todo se lo encuentra chistoso, aún los chistes malos tuyos, todo. Se ríe de cualquier cosa. Pero resulta que entonces, ahora, tú quisieras que ella fuera como tú. Como si esa fuera la base para que ustedes se lleven bien. Pero que tú de todo te ríes, tú vives hablando. Bueno, pero se supone que tú te enamoraste de ella siendo así. Permite que eso enriquezca. Seguro que tú conoces parejas que se llevan súper bien donde tiene estos perfiles. Claro. Pero ¿qué pasa? Bueno, él no es así, pero él disfruta a su esposa siendo ella así. Y ella, siendo un cascabel, no le es una carga ni un tropiezo que su esposo sea mucho más sobrio, mucho más serio. Y Marcos, hay unas diferencias que siempre van a estar presentes en el matrimonio. Las diferencias que siempre están en el matrimonio y que no deben crear conflictos, porque eso es lo que nosotros ya hemos hablado y Marcos ha traído unos buenos puntos aquí. Y me estoy adelantando mucho a tu material, pero es solamente forma introductoria. Y es que las diferencias no necesariamente tienen que producir conflictos. No tienen que producir conflictos. Va a depender de muchos factores para que usted pueda tener discernimiento, de qué es algo que sí puede crear o debe producir algún tipo de confrontación, porque hay diferencias que obligatoriamente tienen que crear algún tipo de confrontación, pero la mayoría no. La mayoría que ocurren en el matrimonio no tienen por qué hacer eso. Entonces, normalmente nosotros nos casamos con personas que tienen diferentes maneras de ser, en el sentido de lo que algunos llaman el temperamento, ¿verdad? Normalmente se casa una persona extrovertida con una persona que es introvertida. Normalmente es así. Era lo que algunos antes llamaban como la química. Pero personas eran así. Nos casamos con una mujer así. Si el hombre es extrovertido, mi esposa es más introvertida que yo. Tú eres sumamente introvertido, extrovertido. Tú eres sanguíneo, extrovertido, con la mezcla, ¿verdad? Y recuerdo tu esposa también era más introvertida. No puedo mirar mucho a Carmen Julia,
pero normalmente ella es muy extrovertida. Es extrovertida. Sí. Sí, qué bueno. Y ya se casaron con un tiempo de vida donde cada uno había desarrollado cierta madurez individual y sobre todo espiritual. Uh-huh. O sea, ambos, porque la referencia de ella es que siempre fue una buena creyente. Uh-huh. Pero esas diferencias, a veces uno quiere que lo otro, y eso limita mucho el accionar de otro. Algunos, yo recuerdo personas que le gustan mucho las aventuras, hay otros que no. Hay uno que le gusta el avión y otro que le da miedo el avión. Uh-huh. Uh-huh. Entonces tú quieres forzar al otro. Ah, no, que vamos allí. Sí, pero ya fuimos. No, pero yo quiero seguir caminando. Uh-huh. Cuando hemos salido con mi esposa, fuimos una vez a París y yo me levanté a las 6 porque quería conocer. Aprovechar hasta el último minuto. Y eran las 11 y mi esposa me decía, ya, por favor, ya. Y yo con el listado porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de eso y uno tiene que aprender a manejar eso. Esas diferencias que son de personalidad. Las diferencias que son de personalidad, lo que a ella le gusta, lo que al otro no le gusta. A ti te gusta salir, a mí me gusta estar tranquilo o tranquila. Pero las diferencias tienen que ayudarnos a nosotros a crecer, en el sentido de que la esposa dice, bueno, a él le gusta mucho salir, pues mira, mañana te voy a complacer en eso y tú mañana te quedas conmigo. O viceversa, se lo pide el hombre. Porque tenemos que aprender a que las diferencias es respetar la individualidad del otro. Uh-huh. Y a conciliar. Parte del problema serio, José, que nosotros vemos, de por qué las diferencias, sin que necesariamente tengan que convertirse en un problema, se convierten en un problema, la razón no está fuera de nosotros. La razón está dentro de nosotros. Sí. Son nuestros egocentrismos, son nuestros deseos. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Estamos tan centrados en nosotros mismos que solamente procuramos lo que nos gusta, lo que nos satisface, lo que nos llama la atención. Y lo que no es así, lo que no cumple esos requisitos, es como que nos negamos rotundamente a hacerlo. Y uno puede decir, pero a mí no tiene que gustarme ser aventurera. Bueno, no tiene que gustarte, eso es verdad, pero si tú te casaste con un aventurero, entonces tú tienes que hacer el esfuerzo de cooperar. Exacto. Pero a mí no me gustó, a mí no me gusta quedarme en la casa todo el tiempo. Bueno, pero si tú te casaste con una esposa que quiere quedarse en la casa todo el tiempo, entonces tú no puedes pretender que vas a estar todo el tiempo, o no debes pretender que vas a estar todo el tiempo saltando para aquí y para allá. ¿Cuál es la clave? La clave es que cada cual ceda, que cada cual esté dispuesto a complacer al otro. Porque esa es la hermosura de la relación matrimonial. Se enriquece la relación porque no es monocromática, no es solamente unilateral. No, hay cosas que no son mi preferencia, pero por amor a ella yo lo hago. Hay cosas que no son su preferencia, pero por amor a mí ella lo hace. Si esa disposición no está, las diferencias siempre se van a convertir en un problema y grande. Claro, y es bueno que cada uno de nosotros pues podamos identificar desde el principio. Yo anoche, Marcos, estaba dándole clase a una parejita que se va a casar en agosto y yo le doy un formulario y donde le digo, mira, a mí me gusta, con muchas rayas, lo que a mí me gusta, escríbelo. Lo que no me gusta, escríbelo. Ahora, vamos a intercambiarlo, tú lo lees la de él, tú lees la tuya, y vamos a ir pensando que tú te vas a casar con alguien que ya te dijo que eso no le gusta. Ahora, si es que no le gusta leer la Biblia, entonces eso es un gusto que hay que cambiarlo. Sí, porque ya eso no es un asunto de gusto. No es asunto de gusto. Ya eso es una conducta que está regida y de la que la Escritura habla. Exacto. O sea, lo que está mal, está mal. Cuando hablamos de diferencias, hablamos de cosas neutras. Ese punto que tú trajiste es muy importante. No que a mí me gusta... a él le encanta ponerse a ver esas páginas donde salen mujeres en traje de baño. Pero espérate, eso no es un asunto de gusto. No. Eso no es un asunto de gusto.
Ahora, que a él le gusta, oye el deporte que a él le gusta, la lucha. Bueno, pero está bien, tú puedes tener tu gusto y todo. Y yo sé que va a encontrar cristianos que van a sancionar, porque a veces nosotros queremos sancionarlo todo y queremos aplicar la Biblia a todo de una manera autoritaria. Porque si tú lo crees, no hay problema, pero de tú creerlo a tú imponerlo son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, ya es un asunto de gusto. Pero es importante entender, ese ejemplo que diste fue muy bueno, porque cuando hay diferencias y uno de los dos tiene una posición pecaminosa, entonces eso ya no hay que ceder, ya eso sencillamente hay que trabajarlo. Claro, y lo bueno sería que cuando se identifiquen esas diferencias pecaminosas, decirle, mira, yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, pero si tú quieres salir de esos hábitos o prácticas pecaminosas, yo te voy a ayudar. Claro. Yo te voy a ayudar, te voy a acompañar, porque es cierto, otro autor decía que el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en nosotros. Entonces, tú vas a ser testigo cuando tú te enteres lo que a él le gusta y lo que no le gusta relacionado con aspectos pecaminosos. O no necesariamente que le gusta, pero que ya tiene ese hábito. Comenzó porque el problema de muchas prácticas pecaminosas es que comienzan como un gusto, como algo que no es malo en sí, por decirlo así, pero eso se va dañando y se va acercando a cosas peores y más malas y más malas. Si tú dejas pasar yo no voy a decir que es un pecador impedernido el que está viendo la televisión y pasaron una escenita donde había un poquito de cosas y que la vio, yo no le puedo decir, ya tú eres un pecador, pero yo sí le advierto, le digo, eso te puede llevar a otro lugar. Porque si no comienzas con las zorras pequeñas, como dice el libro de Cantares, si tú minimizas aspectos que son propios de la cadena del pecado, no es algo que tiene que ver con imposición mía como pastor o como esposo o esposa, pero ya tú sabes a dónde eso te puede llevar y te está diciendo qué es lo que tu corazón anhela al final. Entonces, lo que decimos es que cuando hay diferencias estructurales, por decirlo así, que no son algo que tiene que ver con gusto, el otro tiene que ponerse al lado de él y decirle, si tú quieres dejar eso, yo te voy a ayudar. Para que esa diferencia no produzca conflicto, sino que produzca el deseo de hacer ayuda idónea. En una ocasión, yo buscando, tú sabes que uno anda buscando temas para predicación, y encontré uno que me gustó mucho y que no es solamente un tema llamativo, sino bíblico. Y yo le puse, así se llama la prédica, ambos ayuda idónea. ¿Por qué, Marcos? Porque tú encuentras gente como Ana y Elcana, que Ana estaba desesperada porque no tenía hijos y Elcana la ayudaba. Le decía, mi amor, mira, yo te amo, yo te soy más que muchos hijos, y no la dejó, aunque ella estaba pareciendo entrar a un proceso de depresión. Y siempre la llevaba al templo, no la dejaba en la casa, y fue en el templo donde ella tomó la decisión. Entonces él le fue una tremenda ayuda a ella. Pero también tú encuentras a Abigail y Nabal, que Abigail le fue una tremenda ayuda para que David no lo matara a él. Y así ahí encontramos muchos ejemplos así, o en el caso de Priscila y Aquila, que Priscila era una tremenda ayudadora al ministerio de Aquila. De manera que ambos tenemos que llegar a un punto cuando aparecen las diferencias de ser ayuda idónea el uno al otro. Ser la persona, decirle, mira, Dios me puso en tu vida sin ese problema para que yo te ayude a ti con ese problema. No te voy a rechazar, no te voy a dejar, no te voy a criticar, no te voy a pelear, pero sí tienes que entender que a la luz de lo que dice Dios en su palabra y a la luz de lo que es el comportamiento de un creyente, tú tienes que dejar eso. Yo siempre le dije a mi esposa cuando nos casamos, cuando tú veas algo malo en mi persona, dímelo. O sea, claro. Tú tienes que señalármelo, porque hay muchos males que los estudios dicen que salen y que tú no eres consciente de que eso es parte de tu persona. Y a veces la gente lo defiende como es que yo soy así. No, tú no eres así. Es algo que llegó a tu vida de una manera incorrecta por diferentes medios. Bueno, ¿qué otras cosas tú dirías bíblicamente que debemos tomar en cuenta aparte de Santiago? Lo veremos más adelante, después de la pausa. Quédese con
su programa Hombres de Verdad, y estamos hablando de cómo manejar las diferencias en la vida matrimonial. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Bueno, José, aunque estamos hablando de manejar las diferencias en la vida matrimonial, yo creo que este momento es pertinente para enfatizar algo que posiblemente hayamos dicho en otra ocasión. Esperamos, deseamos y sabemos que este programa no solamente lo oyen hombres casados, porque no está dirigido a hombres casados, está dirigido a hombres, no importa cuál sea su estatus. Y en ese sentido, es importantísimo la etapa del noviazgo, que es cuando se están conociendo. Sucede tanto con las mujeres como con los hombres, que en el noviazgo detectan, no voy a hablar de aspectos pecaminosos, sino de aspectos de personalidad, que no son ni malos ni buenos. Aspectos de personalidad que les resulta tan difícil sobrellevar, tan difícil, pero deciden seguir adelante pensando que después que se casen esas cosas van a cambiar. Eso es un error terrible. Eso es un error terrible. En primer lugar, nadie cambia a nadie. Exacto. Es un buen principio. Nadie cambia a nadie. O sea, nosotros que no hagan tenemos tantos intentos. Exacto. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar al otro. El problema es que cuando hay un matrimonio y la meta de cada uno de los cónyuges es cambiar al otro, es lograr que el otro sea como él o como ella, miren, eso está destinado al fracaso. El único que cambia es el Espíritu de Dios. Amén. Dios es que puede cambiar desde adentro. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque recomendamos aprovechar bien este tiempo de conocimiento, del cortejo y del noviazgo, para uno estar seguro que esos aspectos de personalidad del otro que no son conforme a uno los va a poder manejar. Si no ha aprendido a manejarlo en el noviazgo, no dé un paso adicional. Porque, José, seguro que tú has tenido este tipo de parejas que sí, que de novios y que terminamos y después se arreglan y después terminan y se arreglan y tú dices, ¿pero qué pasa? No, es que nosotros se nos hace difícil lidiar con esto, pero es que nos amamos. Y en uno de esas que se arreglan, vienen y te dicen que se van a casar. Y tú le dices, pero ya ella no hace esto, ya él no hace esto. No, pastor, sí, pero ya nosotros entendimos que eso es lo que nos toca. No, porque ¿qué ocurre normalmente? Que es como que ellos creen que si se casan, las cosas van a cambiar. Y en el cortejo y en el noviazgo hay oportunidad para decir, no, me va a doler, van a haber unas lagrimitas, pero es mejor ahora que no se peca. Después que uno dice sí acepto, ya no hay oportunidad para devolverse. Una de las cosas que supongo que te pasa a ti también, José, es que en la consejería prematrimonial tú le dices de todas las formas, habidas y por haber, que lo piensen bien porque no hay retroceso. Y que esto y esto y esto y esto y esto no son razones de separación y divorcio. Y te dicen que sí a todo. Hoy a veces no han pasado 2 años y ya tú oyes con uno de los dos, ay, pastor, yo me voy a separar porque... ¿Cómo que tú te vas a separar? ¿Y cuáles son las razones? Oh, pastor, que nosotros no nos entendemos. Esa no es una razón para separarse. Que no. Tú tienes que seguir adelante porque si no se entienden, ¿ustedes se entendían cuando novios? No. Y entonces, ¿por qué tú seguiste adelante?
Porque yo pensaba que cuando nos casáramos nos íbamos a entender. No, si no te entiendes como novios, deja eso. Por más que tú tengas sentimientos hacia él o hacia ella, déjalo, que eso pasa y luego más para adelante vive gente, como decimos aquí. Sí. Pero a veces se meten en la relación. Y óigame, esposo y esposa, si usted dijo sí acepto, usted puede tener razón en todo aquello de lo que se queja. Pero si no es infidelidad, adulterio, si no es maltrato físico, que su vida está en peligro, no tiene ni una sola razón para separarse. Entonces ya lo que hay que hacer es tirar para adelante y la idea no es como una vez alguien contó en un retiro de matrimonios de estas parejas que tenían 50 años de casados y le preguntaron a la doña, y doñita, y cuénteme mi hermana, qué es lo que usted ha dicho? Bueno, yo aprendí 3 cosas. ¿Cuáles fueron? Aguanta, aguanta y aguanta. Digo yo, algunos hermanos dicen amén. No, yo no digo amén, eso no es un matrimonio, es una desesperación. Yo no digo amén. Yo no digo amén, José, es una desesperación. No, el matrimonio no es aguanta, aguanta y aguanta. El matrimonio es que tú tengas la sabiduría suficiente y la dependencia de Dios para darte cuenta que lo que no se ha resuelto ahora no se va a resolver después. No te metas ahí, porque luego, y oigan esto, casados y casadas, tú puedes tener toda la razón. Tu único curso de acción, ¿sabe cuál es? Es amar a ese esposo como es, que te desespera. Amar a esa esposa que te saca de quicio, como Cristo amó a la iglesia. Respétalo, ámala. ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad que tú asumiste cuando dijiste delante de Dios y de los hermanos y amigos y familiares, sí, la tomo por esposa, sí, lo tomo por esposa. Eso no puede seguir siendo palabras que se dicen al viento, como que no tienen significado. No debe seguir siendo así. Así que hay que pensarlo muy, muy bien. Marcos, hay varios aspectos que pensaba mientras tú lo trataba. Hay una parejita que yo he estado aconsejando y tienen problemas de tener carácter fuerte los dos. Fuerte. Cuando yo digo que una persona tiene carácter fuerte es que le gustan confrontar al otro de una manera a veces cruel. Y yo le dije, siendo novio, miren, ustedes están a tiempo. Se lo dije muchísimas veces. Porque ustedes tienen los dos. Yo nunca había casado dos con el carácter tan fuerte. Wow. Así. Wow. Y al final, bueno, decidieron casarse. Yo los casé. He tenido que estar yendo después de 10 años de casado. He tenido que ir varias veces a su casa a sentarme, a hablarle, fruto de eso mismo. Y ya estoy notando que están dañando un poquito a sus hijos con eso. Entonces, le he dicho a él muchas veces, tú tienes que ser un hombre humilde, tú tienes que ser un hombre manso, no solamente para eso, sino para lo que tú desempeñas en la iglesia, en tu servicio al Señor, porque hay alguien que tiene ministerios de servir. Y ella también lo tiene con damas. Entonces, me da mucha pena porque se lo advertimos y le dije, están a tiempo de hacer eso. Obviamente que cuando una persona tiene ese tipo de carácter fuerte y no lo reconoce y siempre está mirando como que es el otro el que tiene la culpa, porque en este caso... El otro que me provoca. Exacto, en este caso es así, es una resistencia mutua del uno al otro. Se quieren, se aman. En cierto aspecto pudiera decir que son buenos cristianos en el sentido de su fidelidad al Señor de ambos. Pero hay un aspecto dentro de lo que me gustaría que tú no se nos fuera el tiempo y que tú no tratara, aunque sea de manera general, pero que lo estableciera, todas las cosas que tú escribiste cuando supimos que este era el tema que venía. Una de ellas es que todo cristiano tiene que darse cuenta de la necesidad de que el Espíritu Santo, que es el que transforma, produzca esas cualidades que se llaman el fruto del Espíritu. Porque esas son cualidades que no nacen con nosotros al nivel que deberían estar. Tú dices, todo el mundo dice yo amo. Sí, pero hay personas que aman tanto, como dicen, el peligro de amar tanto, alguien escribió así,
que son personas que se atreven a matar al otro como lo han hecho, a la mujer sobre todo, porque no quieren que esté con otra persona. Pero déjenme decir algo para que no se malentienda. Sí. Ellos lo llaman amar tanto, pero eso no es amor. No, es amor propio. Porque si nosotros vamos al término bíblico, nunca es un problema amar, o sea, nunca se puede amar demasiado. Que no hace daño al otro. Exacto, nunca se puede amar demasiado, nunca. Porque Cristo amó de una manera perfecta y nosotros, por más que amemos a alguien, nos vamos a quedar muy cortos de Cristo. Lo que pasa es, y ese ejemplo que diste es interesante, que a veces se entiende por amor un sentimiento interno que, como decía Ricardo Arjona, no te enamoraste de mí, te enamoraste de ti cuando estás conmigo. Y yo escuché eso en un momento, en algún sitio pasando, y me llamó muchísimo la atención, porque una persona que no es cristiana retrató lo que ocurre muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué que matan? Ah, no, porque si no es conmigo, no es con nadie. Ah, no, pero entonces no es que tú la amas a ella, que tú te amas a ti. Claro, claro. De manera que cada vez que tengo que ir con esa parejita, tengo que recordarle lo mismo. Ustedes están haciendo resistencia. Y algo importante, aparte de que tenemos que pedirle que el fruto del Espíritu se manifieste, algo importante también es que cuando tenemos esa actitud, yo digo, Marcos, un principio general, problemas en el matrimonio, problemas con Dios. Porque de una manera u otra, sobre todo el hombre está totalmente desenfocado de la manera en que él debería ser un buen cristiano y de la manera en que él debería ser un buen esposo. Así es. Porque el ser un buen cristiano y ser un buen esposo no necesariamente en todos los sentidos depende de ella, sino depende de nuestra sujeción a Dios y a su palabra. Así mismo es. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo lo expreso de una manera diferente, pero son de las tantas formas que se pueden decir. Pero es exactamente lo mismo que tú dijiste. Yo siempre digo, problemas matrimoniales son problemas horizontales. Y siempre que hay problemas horizontales, es una manifestación de que hay problemas verticales. Exactamente. Porque si tú tienes tus asuntos resueltos con Dios, tú no vas a tener problemas. Tú vas a tener diferencias, son dos cosas diferentes. Pero como tú estás alineado con el Señor y el Espíritu te domina, tú vas a poder manejar esas diferencias con paciencia, con dominio propio, con paz interna. Entonces, eso es parte del fruto del Espíritu. Con bondad. Con mansedumbre. Y además es entender el ministerio que Dios nos ha dado. El ministerio que Dios nos ha dado es de edificar un matrimonio bajo los principios divinos. Y los principios divinos, como yo lo he mencionado varias veces en ese libro de Ted Tripp que tú conoces, o Paul Tripp, uno de los dos, que se llama ¿Qué estaba esperando? Sí. Que él dice que todos los versículos de la Biblia son versículos matrimoniales. Sí. Porque de una manera u otra te ayudan a ti, y al ayudarte a ti, toda ayuda espiritual que tú recibas va a beneficiar tu vida matrimonial. Todo conocimiento, todo hábito, toda práctica cristiana que tú tengas, todo lo que tú hagas va a ayudar a tu vida matrimonial. Pero tú sabes algo que viene a mi mente, José, que esa parejita que tú estás hablando, dentro del cuadro complicado, ¿está haciendo algo bueno? ¿Está hablando contigo? Sí. ¿Qué significa eso? Que dentro del cuadro complicado está poniendo en práctica uno de los principales aspectos para el manejo de las diferencias, que es buscar consejo. Pero no solamente buscarlo, sino seguirlo. Porque todos nosotros conocemos personas que buscan el consejo, pero si no está de acuerdo a lo que ellos querían, entonces al final terminan haciendo su voluntad. Y déjame decirle algo, que con esa parejita, cuando me llaman en esas emergencias, ¿verdad? Yo recuerdo que en la pandemia tuve que salir de ahí como a las 1:30 de la madrugada. Y gracias a Dios que andaba con el permiso porque me paró la policía. Y entonces había toque de queda y yo se lo enseñé. Me pasó muchas veces tener que ir porque la pandemia generó muchos conflictos por tener tanto tiempo al hombre y la mujer en la casa, que es una cosa extraña, pero obviamente que se manifestaron más las diferencias, o se crearon algunas diferencias, o se hicieron latentes algunas diferencias. Entonces yo voy y les hablo a los dos, pero muchas veces yo no
uso tanto tiempo hablándole a los dos. Yo con ellos dos trato de tener consejería individual. Y cuando uno tiene consejería individual, Marcos, a mí me enseñaron, como yo digo, ¿verdad?, en la universidad, donde me formé mucho en esa área, que si yo estoy con él, a mí me enseñaron, mira, yo voy a trabajar contigo hoy, pero aquí no vamos a hablar nada de él, porque él no está aquí, o de ella. Uh-huh. Aquí vamos a hablar de los ingredientes tuyos, uh-huh, porque es una falta de respeto hablar de él o de ella si no está aquí. Sin que él está ahí o no ella pueda, para defenderse o para dar su punto de vista. Exacto, pero eso es un arma de doble filo. Es, primero, un principio de respeto y de dignidad hacia la persona humana. Pero en segundo lugar, es para enfocar a la persona en lo que negativo aporta y en lo positivo que debe aportar. Porque eso está de acuerdo con lo que dijimos hace un rato. ¿Para qué vamos a hablar de él o de ella que no está aquí? Uh-huh. Número uno. Pero número dos, que ni tú ni yo lo podemos cambiar. Claro. Vamos a hablar de ti porque yo no te puedo cambiar a ti, pero tú sí puedes cambiar tú. Exacto. Entonces yo quiero ayudarte en ese cambio. Exacto. Yo quiero ayudarte a cambiar. Y además, que uno de afuera o un consejero de confianza, lamentablemente, se le hace más fácil a la persona como cambiar con esa persona para que tú veas como el orgullo, el egoísmo humano, sí, que muchas veces en consejería uno le dice algo a él y le dice, mira hermano, porque tú tienes que hacer esto así, así, así. Sí, pastor, es verdad, usted tiene razón. Y dice ella, pero eso es lo que yo siempre he dicho, pero él me discute. Porque hay como una resistencia a ceder. Al otro. O sea, no, si el pastor me lo dice, yo se lo tomo, porque yo sé que él no tiene nada contra mí. Pero tú no, tú lo dices por tal cosa. No, y no debe ser así, porque ella o él es obviamente una ayuda idónea. ¿Algún aspecto, Marcos, de las cosas buenas que tú planteaste en tu escrito? Ya nos hicieron señas, ¿verdad? Tomámonos un minutico. Número uno, entender que las diferencias de criterio no tienen por qué convertirse en conflictos. El conflicto va a surgir cuando no hay una voluntad de decir, esto que nos ha llevado es una oportunidad para amarnos más, para manifestar nuestro amor y también para crecer. Así mismo. Y también debemos manejar nuestras diferencias de una manera que agrade a Dios. ¿Tú sabes por qué me gusta mucho ese término? De que sería bueno que nosotros le enseñásemos a las parejas cuando le estamos dando la consejería. Mire un momentito, cuando ustedes estén en su casa, ese aspecto que un autor llama escenificación, uh-huh, o sea, lo que hacen en la casa, siempre ustedes se tratarían así si hubiera una persona extraña ahí. No, pues mire, hay una persona extraña que está a su favor, pero que usted tiene que manejarse con respeto frente a ese es Dios. Así que hablen, respondan, usen palabras que le agraden a Dios. No se olviden de la presencia de Dios a la hora de manifestar y de trabajar con sus diferencias. ¿Qué dice ese otro aporte? Bueno, que también tenemos que ser sensatos para saber cuándo vamos a hablar de nuestras diferencias. Aquí está la esposa preocupada porque tiene un par de días viendo algo en el esposo que no le gusta, que son diferentes y que el esposo está siendo desconsiderado y está dando mente y se pasa el día. Y el esposo llega y dice, ya hoy yo voy a hablar con él. Y el esposo entra, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Hola mi amor, te estaba esperando. Mira, yo he estado pensando... Espérate, ese no es el momento. No lo es. Déjalo llegar, déjalo que descanse, no diriman sus diferencias delante de los hijos. Tomen el tiempo oportuno. De hecho, cuando están hablando de sus diferencias y uno de los dos se exalta, es posiblemente el momento para que el otro diga, mira, vamos a dejarlo ahí, seguimos hablando después. Porque ya exaltado, ya se pierde la objetividad, posiblemente va a decir palabras de las que luego va a tener que arrepentirse. Entonces hay que tener un sentido de oportunidad del cuándo. No es solamente el qué y el cómo, sino también el cuándo. Yo sé que hemos expresado muchas cosas, el tiempo se nos ha ido, pero de verdad esperamos en el Señor que Dios les ayude a vivir con sus diferencias y hacer de ellas un elemento de crecimiento y de conocimiento del Señor y de dependencia de Él en lugar de un elemento de conflicto. Y Marcos, ya en forma de conclusión,
yo le recomiendo a las parejas, cuando ustedes hayan tratado un aspecto de su vida 3 veces y no hayan podido ponerse de acuerdo, agárrense de las manos, arrodíllense o siéntense y pídanle a Dios que le ayude. Y después vengan donde mí. Porque es bueno buscar entender que cuando tenemos limitaciones por nuestra persona, para nosotros mismos resolver esas diferencias, no dejar que eso crezca. Porque hay un versículo que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Y no se refiere solamente a la maldad de los impíos, también se refiere cuando nosotros le damos chance a la maldad de celos, de pleitos, de contiendas, de disensiones entre nosotros mismos, que usamos, en vez de usar el fruto una de las cualidades del fruto del Espíritu, usamos una de las cualidades del fruto de la carne que están presentadas las dos ahí juntas, mismo, contrastadas en el mismo pasaje. Ahí están. Entonces usted tiene que saber que si va a enfrentar las diferencias carnalmente, los resultados serían desastrosos. Pero si va a enfrentar sus diferencias con oración, con el fruto del Espíritu, Dios se va a poner a su lado, el pastor se va a poner a su lado y ustedes van a tener la bendición de superar esas diferencias y de poder crecer hasta un amor maduro y a tener una vida matrimonial feliz y también proporcionársela a sus hijos. Amén. Los esperamos en una próxima entrega de Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.